Una criatura que podría revertir su propio envejecimiento y vivir para siempre. Un hombre que no durmió durante 11 años seguidos. Un lago que convierte a los animales en piedra. Estas cosas existen, están documentadas y rompen todo lo que pensábamos que sabíamos sobre cómo funciona el mundo. Soy Michaelis 25 y estas son 25 cosas que existen, pero no deberían ser posibles. 25. La medusa inmortal. La impresionante Turatopsis dornichi, el único animal conocido que ha descubierto la inmortalidad biológica. Cuando esta medusa envejece, se enferma o se estresa, no muere. Revierte su proceso de envejecimiento y se vuelve joven otra vez. La medusa esencialmente se transforma de nuevo en su etapa juvenil de pólipo y luego vuelve a crecer hasta convertirse en adulta. Puede hacer esto indefinidamente. Los científicos han observado al mismo individuo pasar por este proceso varias veces, lo que teóricamente le permitiría vivir para siempre. El mecanismo biológico implica la transdiferenciación, la capacidad de transformar un tipo de célula en otro. Si pudiéramos replicar esto en los humanos, envejecer sería opcional. Los investigadores están estudiando activamente a esta criatura con la esperanza de descubrir los secretos de la juventud eterna que se esconden en sus células. 24. Lago Natron. En el norte de Tanzania hay un lago tan alcalino que calcifica a cualquier animal que muere en él, preservándolos en poses extrañas y parecidas a estatuas por la eternidad. El lago Natron tiene un nivel de pH cercano a 10.5, casi tan cáustico como el amoníaco. Las aves y murciélagos que aterrizan en su superficie son tan perfectamente preservados por la sal y el bicarbonato de sodio que parecen esculturas de piedra. El fotógrafo Nick Brandt documentó estas criaturas calcificadas, posándolas en posiciones realistas que las hacen parecer congeladas en pleno movimiento. La parte más extraña: a pesar de su química mortal, el lago es hogar de una especie única de pez y millones de flamencos que se han adaptado para reproducirse ahí, protegidos de los depredadores por el mismo agua que mata a todo lo demás. 23. La tetera del diablo. En la costa norte de Minnesota, el río Brule se divide en dos en un saliente rocoso. Una mitad continúa río abajo como de costumbre. La otra se sumerge en un agujero en la roca y desaparece por completo. Durante décadas, los científicos no tenían idea de a dónde iba el agua. Arrojaron pelotas de ping-pong, tinta y rastreadores GPS en la tetera del diablo. Nada volvió a aparecer. El agua simplemente desapareció, desafiando todos los intentos de rastrearla. En 2017, los investigadores finalmente determinaron que el agua se reincorpora al río más abajo a través de roca porosa, pero el misterio persistió tanto tiempo porque la salida del agua está dispersa y es imposible de rastrear. La cascada, que parecía violar las leyes de la física, resultó tener una explicación mundana, pero tomó más de 50 años encontrarla. 22. Taiwan. En 1973, el agricultor vietnamita Tay Ngoc tuvo fiebre. Cuando se le pasó, algo había cambiado. Ya no podía dormir, ni por días, ni por semanas, ni por años. Según informes documentados, Tay Ngoc no ha dormido desde 1973, más de 50 años de vigilia continua. Expertos médicos lo examinaron varias veces y no encontraron problemas de salud evidentes. Él trabaja en el campo, hace tareas domésticas y funciona normalmente, a pesar de haber estado despierto durante más de 18,000 días consecutivos. La ciencia dice que esto debería ser imposible. La privación del sueño mata a las ratas en cuestión de semanas. Los humanos empiezan a alucinar después de solo unos días sin descanso. Sin embargo, Tay Ngoc persiste, un ejemplo vivo que contradice todo lo que creemos saber sobre la necesidad del sueño. Algunos investigadores especulan que podría experimentar microsueños demasiado breves para notarlos, pero ningún estudio ha explicado definitivamente su condición. 21. Pando. Lo que parecen ser 47,000 álamos individuales en Utah, en realidad es un solo organismo. Pando, apodado el gigante tembloroso, es un solo álamo temblón macho que se ha estado clonando a sí mismo durante aproximadamente 80,000 años. Cada árbol en este bosque de 106 acres es genéticamente idéntico, conectado por un solo sistema de raíces. Pando es considerado el organismo vivo más grande de la Tierra por masa, con un peso aproximado de 13 millones de libras.
También es uno de los más antiguos, ya que comenzó a crecer al final de la última era de hielo. El bosque piensa como uno solo, se comunica a través de señales químicas en sus raíces y ha sobrevivido a eras de hielo, sequías e incendios que habrían matado a cualquier árbol individual. Podrías talar todos los troncos visibles y Pando simplemente volvería a crecer desde sus raíces ancestrales. 20. El efecto Mpemba. Llena 2 recipientes idénticos con agua, uno caliente y uno fría, y ponlos en el congelador. La intuición dice que el agua fría se congelará primero. La intuición está equivocada. Bajo ciertas condiciones, el agua caliente se congela más rápido que la fría. Este fenómeno, llamado el efecto Mpendo, en honor al estudiante tanzano que lo dio a conocer a la comunidad científica en 1963, ha sido observado y replicado innumerables veces. Aristóteles escribió sobre esto. Francis Bacon lo señaló. René Descartes lo observó. Y aún así, los científicos todavía no pueden ponerse de acuerdo sobre por qué sucede. Las explicaciones propuestas incluyen la evaporación, los gases disueltos, el superenfriamiento y las corrientes de convección, pero ninguna explica completamente todas las observaciones. Un fenómeno documentado hace más de 2300 años sigue sin explicación. 19. El efecto Hutchison. En los años 80, el inventor canadiense John Hutchison afirmó haber descubierto un fenómeno que hace levitar objetos. Los metales se fusionan a temperatura ambiente y los materiales se transforman de maneras imposibles, todo usando un conjunto de bobinas Tesla modificadas y equipo. Los videos muestran barras de metal doblándose solas, objetos flotando y materiales que aparentemente pasan unos a través de otros. Los escépticos lo llaman fraude. Los creyentes señalan el hecho de que varios gobiernos, incluido las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, supuestamente han investigado sus afirmaciones. La comunidad científica, en su mayoría, descarta el efecto Hutchison como algo no verificable, pero nadie ha demostrado de manera definitiva cómo se falsificaron los videos, si es que realmente fueron falsificados. Ya sea realidad o un elaborado engaño, el fenómeno desafía nuestras suposiciones sobre lo que es posible. 18. Derinkuyu. En 1963, un hombre en Turquía derribó una pared en su sótano y descubrió una ciudad entera oculta bajo su casa. Derinkuyu es un complejo subterráneo que se extiende 18 pisos bajo tierra y que alguna vez albergó a 20.000 personas, junto con ganado, escuelas, iglesias y prensas de vino. Los antiguos habitantes tallaron esta ciudad en roca volcánica blanda en algún momento antes del año 1200 a.C. Tiene conductos de ventilación que llegan hasta 55 metros de profundidad, enormes puertas de piedra rodante para defensa y un sistema de pozos que evitaba el envenenamiento durante los asedios. Esto es lo que realmente desconcierta. Los historiadores no tienen un registro claro de quién lo construyó o por qué. Los hititas, frigios y los primeros cristianos lo usaron, pero su propósito original sigue siendo desconocido. Toda una ciudad capaz de sustentar a 20.000 personas bajo tierra durante meses simplemente existe. Sus orígenes se han perdido con el tiempo. 17. Rayo globular. Miles de personas han reportado ver esferas luminosas durante tormentas eléctricas, flotando a través de paredes, rebotando por los pasillos de aviones y flotando durante segundos antes de desaparecer o explotar. Durante siglos, los científicos descartaron estos relatos como alucinaciones. Luego empezaron a aparecer videos. Testigos sin ninguna relación entre sí describieron fenómenos idénticos. Pilotos, oficiales de policía y científicos reportaron encuentros. En 2014, investigadores en China capturaron accidentalmente un rayo globular en cámara y espectrógrafo durante una tormenta eléctrica. Ahora sabemos que es real. Aún no tenemos idea de cómo se forma. A pesar de siglos de observación, ningún científico ha logrado crear un rayo en bola en un laboratorio bajo condiciones controladas. Un fenómeno que aparece regularmente en la naturaleza sigue siendo imposible de replicar artificialmente. 16. El hombre que sobrevivió 15 minutos sin corazón. En 2011, Craig Lewis, de 61 años, se convirtió en la primera persona en vivir sin pulso. Los doctores del Texas Heart Institute le retiraron completamente el corazón que fallaba y lo reemplazaron con 2 bombas de flujo continuo. Lewis no tenía latidos ni pulso. Su sangre fluía de manera continua en lugar de hacerlo en pulsos.
El equipo médico estándar no podía medir sus signos vitales porque no había nada periódico que medir. Estaba vivo, caminando, hablando, funcionando, pero según las definiciones tradicionales, no estaba vivo en absoluto. El experimento demostró que el flujo sanguíneo pulsátil no es necesario para la vida humana, desafiando milenios de suposiciones sobre que el latido del corazón es lo que nos mantiene vivos. Lewis vivió durante 5 semanas antes de que otros órganos fallaran, pero durante ese tiempo estaba literalmente sin corazón. Quince. Piedras deslizantes. En la Racetrack Playa del Valle de la Muerte, rocas que pesan cientos de libras se mueven por el suelo plano del desierto, dejando largas huellas detrás de ellas. Nadie las había visto moverse hasta 2014. Durante décadas, los científicos propusieron teorías. Vientos huracanados, campos magnéticos, bromistas con camiones. Todos estaban equivocados. La explicación real, cuando finalmente fue captada en cámara, fue casi tan extraña como el misterio mismo. Las rocas se mueven cuando se da una combinación perfecta de condiciones. El hielo invernal se forma alrededor de ellas, el sol de la mañana derrite suficiente hielo para crear una superficie sin fricción, y las brisas suaves empujan las piedras a velocidades de aproximadamente 15 pies por minuto. Eventos tan precisos solo ocurren unas pocas veces por década, por eso nadie lo presenció durante tanto tiempo. 14. El zumbido de Taos. Desde principios de los años 90, los residentes de Taos, Nuevo México, han reportado escuchar un zumbido persistente de baja frecuencia. Un porcentaje de la población puede escucharlo. Nadie puede encontrar su origen. Las investigaciones de científicos, militares e ingenieros acústicos no han logrado identificar ninguna fuente física. El zumbido no se capta en los equipos de grabación. No proviene de líneas eléctricas, tuberías de gas ni actividad industrial. Algunos oyentes reportan que es más fuerte en interiores que afuera. Muchos dicen que les impide dormir por la noche. El zumbido de Tao no es único. Se han reportado zumbidos inexplicables similares en Bristol, Inglaterra, Windsor, Canadá y en decenas de otros lugares alrededor del mundo. Un sonido que solo ciertas personas pueden escuchar sin una fuente medible y que no sigue ninguna regla acústica conocida. Existe. No podemos explicarlo. 13. Personas eléctricas. Existen casos documentados de personas que interfieren constantemente con dispositivos electrónicos. Los relojes se detienen en sus muñecas. Las computadoras fallan en su presencia, las luces de la calle parpadean cuando pasan. El fenómeno, a veces llamado SLI, interferencia con luces de la calle, suena como una leyenda urbana. Pero los investigadores han estudiado a personas que afectan de forma constante a los aparatos electrónicos en condiciones controladas. Una teoría sugiere que ciertas personas generan campos bioeléctricos inusuales. Otra propone que los efectos psicosomáticos desencadenan respuestas eléctricas reales. La ciencia no ofrece una explicación consensuada, pero los reportes son demasiado numerosos y consistentes como para descartarlos por completo. Algo permite que ciertas personas interactúen con sistemas eléctricos de maneras que no deberían ser posibles. 12. Visión ciega. Algunas personas que son completamente ciegas todavía pueden ver objetos. Simplemente no saben cómo lo están haciendo. Se llama visión ciega y prueba que la visión y la conciencia son procesos separados. Los pacientes con daño cerebral específico pierden toda experiencia visual consciente, pero aún pueden atrapar una pelota lanzada, recorrer circuitos de obstáculos y reconocer correctamente las expresiones emocionales en rostros que dicen no poder ver. Cuando se les pide que adivinen qué hay frente a ellos, son mucho más precisos de lo que permitiría el azar. La visión ciega demuestra que la percepción ocurre en capas y la conciencia es solo una de ellas. Tu cerebro ve mucho más de lo que tú jamás percibes. Once. El puente del que los perros saltan. Desde la década de 1950, los perros se han estado lanzando del puente Overton en Escocia. Aproximadamente un perro por mes salta desde el mismo lugar en el mismo lado del puente. La mayoría muere en las rocas de abajo. Nadie sabe por qué. Las teorías van desde el olor a bisón en la maleza de abajo hasta explicaciones sobrenaturales. El comportamiento es tan consistente, mismo lugar, mismo tamaño, mismo tipo de perros, por lo general de esas razas, que las autoridades locales colocaron señales de advertencia.
Lo que lo hace realmente inexplicable es que algunos perros que sobreviven a su primer salto intentan saltar de nuevo de inmediato si se les da la oportunidad. Algo en este lugar específico desencadena un comportamiento suicida en los perros y décadas de investigación no han explicado qué es. 10. Lluvia de animales. A lo largo de la historia registrada, la gente ha documentado peces, ranas, gusanos e incluso animales más grandes cayendo del cielo durante tormentas. Esto no es un mito. Está bien documentado y sigue ocurriendo hoy en día. En 2021 cayeron peces en la ciudad de Texarkana, Texas. En 2019 sucedió en Malta. En 2014 fueron ranas en Serbia. La explicación principal involucra trombas marinas y tornados que succionan criaturas acuáticas y las depositan a kilómetros de distancia. Pero esto no explica todos los casos, especialmente aquellos que involucran una sola especie de tamaño uniforme cayendo en días tranquilos sin tormentas cercanas. Los animales caen del cielo con regularidad. El mecanismo no se entiende completamente, y a veces los animales siguen vivos cuando aterrizan. 9. El árbol que es dueño de sí mismo. En Atenas, Georgia, un roble blanco es dueño legalmente de sí mismo y de los 8 pies de tierra que lo rodean. Una escritura de propiedad de los años 1800 transfirió la propiedad de un humano al árbol. El árbol original murió en 1942, pero los ciudadanos cultivaron uno nuevo a partir de su bellota y transfirieron los derechos de propiedad a la descendencia, que ahora también es dueña legalmente de sí misma. El árbol hijo, como se le llama, está protegido por la ley y no puede ser talado sin su propio permiso. Y no puede darlo porque es un árbol. Esto crea una verdadera paradoja legal. Un árbol tiene derechos de propiedad. Nadie puede vender la tierra porque el propietario no puede firmar documentos. El árbol existe en un estatus legal único que no debería ser posible. 8. Puentes de agua. En Alemania, el puente de agua de Madaberg lleva el canal Mitteln a lo largo de 918 metros sobre el río Elba. Un río fluye sobre otro río en un puente. Los barcos navegan por el canal de agua suspendido, cruzando sobre el río de abajo sin caer en él. La estructura requirió 24.000 toneladas de acero y 68.000 metros cúbicos de concreto. Los barcos básicamente cruzan un puente, flotando sobre agua contenida en un enorme canal de concreto. La física funciona perfectamente. El agua ejerce la misma presión sin importar lo que haya debajo, pero el efecto visual es realmente imposible de procesar. Estás viendo barcos cruzar un río flotando sobre otro río que está elevado por encima de él. 7. El experimento de la gota de brea. En 1927, el profesor Thomas Parnell realizó un experimento para demostrar que la brea, esa sustancia parecida al alquitrán que se usa para impermeabilizar, en realidad es un líquido, no un sólido. El experimento sigue en funcionamiento. La brea fluye aproximadamente 100.000 millones de veces más lento que el agua. En 95 años solo han caído 9 gotas. Nadie ha presenciado jamás la caída de una gota en persona. La única vez que sucedió mientras se grababa, la cámara falló. El experimento tiene el récord Guinness como el experimento de laboratorio más largo de la historia. El encargado actual lo revisa regularmente, esperando finalmente presenciar lo que ningún ojo humano ha visto: el goteo de la brea. Se espera que la próxima gota caiga alrededor del 2027. 6. Fósiles vivientes. Se suponía que el celacanto se había extinguido hace 65 millones de años junto con los dinosaurios. Luego, un pescador atrapó uno en 1938 completamente igual a como aparece en el registro fósil. Los cangrejos herradura han existido en su forma actual durante 450 millones de años antes de los dinosaurios, antes de que la mayoría de la vida pasara a tierra firme, antes de que los continentes asumieran sus posiciones actuales. El Nautilus ha permanecido sin cambios durante 500 millones de años. Estas criaturas deberían haber evolucionado. Todos los principios de la biología indican que deberían haberse adaptado durante cientos de millones de años. En cambio, alcanzaron una forma tan perfecta, tan idealmente adaptada a su entorno, que la evolución esencialmente se detuvo. Son la prueba viviente de que algunos diseños no pueden mejorarse. 5. El efecto del observador. A nivel cuántico, las partículas existen en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas. En el momento en que las miras, eligen un solo estado. Esto no es filosofía, es física comprobada experimentalmente.
El famoso experimento de la doble rendija lo prueba. Dispara electrones a una barrera con dos rendijas y crean un patrón de interferencia como si cada electrón pasara por ambas rendijas al mismo tiempo. Agrega un detector para ver por cuál rendija pasa cada electrón y el patrón de interferencia desaparece. Los electrones empiezan a comportarse como si pasaran solo por una rendija. El acto de observar cambia la realidad física. Esto no es una limitación de nuestros instrumentos, es una propiedad fundamental del universo. La realidad, en su nivel más básico, responde al ser observada. 4. Los girasoles resuelven problemas matemáticos. La disposición de las semillas en la cabeza de un girasol sigue la secuencia de Fibonacci y se acerca a la proporción áurea con una precisión sorprendente. La planta básicamente resuelve complejos problemas de optimización matemática. Cada semilla está posicionada en un ángulo de aproximadamente 137.5 grados respecto a la anterior, el ángulo áureo. Esta disposición maximiza la cantidad de semillas que pueden caber, asegurando que cada una tenga igual acceso a la luz y los nutrientes. Ningún algoritmo de computadora ha encontrado una mejor solución. Los girasoles no tienen cerebro, no pueden calcular. Sin embargo, han estado aplicando soluciones matemáticas perfectas durante millones de años. No se entiende el proceso de optimización. La evolución no debería producir resultados tan matemáticamente precisos sin prueba y error. Sin embargo, los girasoles de todo el mundo producen los mismos espirales perfectos. 3. El borrador cuántico de elección retardada. En 1999, los físicos demostraron que las mediciones realizadas después de un evento pueden determinar retroactivamente lo que sucedió antes. No predecir, determinar. Aparentemente, el futuro influye en el pasado. El experimento consiste en dividir fotones y hacer mediciones en el fotón acompañante después de que su fotón señal ya ha sido detectado. Dependiendo de cómo se mida el acompañante, después de que la señal ha sido detectada, el comportamiento de la señal cambia de manera retroactiva. Esto no es una interpretación, son datos observados. Algo relacionado con la mecánica cuántica permite que la información viaje hacia atrás en el tiempo, o lo que experimentamos como causa y efecto es una ilusión. Los físicos no se ponen de acuerdo sobre lo que esto significa, pero todos están de acuerdo en que sucede. 2. El efecto placebo. Las pastillas de azúcar sin ingredientes activos pueden curar enfermedades, reducir el dolor y alterar síntomas físicos medibles simplemente porque las personas creen que funcionarán. El efecto placebo es tan poderoso que debe ser controlado en cada estudio médico. ¿Aún más imposible? El efecto funciona incluso cuando las personas saben que están tomando placebos. Los estudios han demostrado que decirles a los pacientes, esto es una pastilla de azúcar sin medicina, pero se ha demostrado que los placebos ayudan con esta condición, aún produce una mejoría medible. Tu creencia en un tratamiento cambia tu cuerpo a nivel biológico. No es tu percepción de los síntomas, sino procesos biológicos reales y medibles. El pensamiento por sí solo puede alterar los marcadores de inflamación, los niveles hormonales, la actividad cerebral y las respuestas inmunológicas. La mente influye en la materia de maneras que la medicina aún no puede explicar completamente. 1. Conciencia. El hecho de que estés experimentando cualquier cosa no debería ser posible. No hay ninguna razón científica por la que ciertos arreglos de átomos deban producir experiencia subjetiva. Sin embargo, aquí estás, escuchándome decirte estas palabras y sintiendo algo al respecto. Toda explicación científica de la conciencia se topa con el problema difícil. Podemos explicar cómo los cerebros procesan la información, pero no por qué procesar información se siente como algo. Una computadora puede analizar datos perfectamente sin ninguna experiencia interna. ¿Por qué las computadoras biológicas, los cerebros, tienen una...? El filósofo David Chalmers llama a esto el mayor misterio de la ciencia. Algunos científicos creen que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, como la gravedad o el electromagnetismo. Otros piensan que es una ilusión. Incluso las ilusiones requieren que alguien sea engañado. Tú eres lo imposible. Una colección de átomos que de alguna manera sabe que es una colección de átomos. Materia que se contempla a sí misma. El hecho de que algo experimente algo sigue siendo el misterio sin resolver más profundo de toda la ciencia. Y tú eres la prueba viviente de que sucede. Estas 25 cosas prueban que la realidad es más extraña que cualquier ficción que pudiéramos inventar.
Si esto te voló la cabeza, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para conocer aún más verdades imposibles. Y dale like, comparte, comenta, haz todas esas cosas divertidas. Como siempre, soy Mike Estrin, nos vemos la próxima vez.